Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero en el Señor que estén bien. Bueno, hermanos, bienvenidos a este tiempo de devocional, la comunidad contigo. Hoy es 14 de octubre y vamos a iniciar este tiempo entregando en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, queremos agradecerte por este tiempo que nos brindas, que nos das la oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Estamos agradecidos porque podemos libremente ahora estudiar tu palabra, Señor. Y Señor, rogamos tu dirección, rogamos tu guía, Padre, para este tiempo de devocional. Y gracias una vez más, Señor, por todo lo que haces en nosotros, por nosotros, lo que ya has hecho, Señor, las bendiciones que tenemos por ti, en ti, Señor. Gracias, Señor, y además siempre nos estás sustentando, no nos dejas, Señor. Estamos agradecidos por ello. En Cristo Jesús oramos. Amén. En este tiempo de devocional estamos meditando en la carta de Pablo a los Efesios. Y hasta este momento, hermanos, hemos aprendido sobre las bendiciones que hemos recibido de Dios. Todas estas bendiciones, nos dijeron la palabra de Dios, están en Cristo Jesús. No son bendiciones que Dios promete hacer, sino que Dios ya las hizo. Y los hizo hace mucho tiempo, antes de que el tiempo incluso existiera. En el anterior devocional aprendimos sobre el crecimiento espiritual. El apóstol, aunque estaba en la cárcel, había escuchado, había recibido informes, había oído de la fe y del amor de los creyentes de Éfeso, y esto era una buena noticia. Así que Pablo, al escuchar todo esto, oró a Dios, le dio gracias. Hermanos, nosotros vimos ya en el anterior devocional que tenemos el privilegio de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, y cada vez vamos a ir entendiendo mejor. Vamos a entender mejor sobre la esperanza de nuestro llamamiento. Vamos a entender mejor sobre las riquezas de gloria de nuestra herencia y la super eminente grandeza del poder de Dios. Hermanos, esto nos va a llevar a confiar en Dios, para ser mejores hijos de Él, para que Él continúe con su buena obra y nos ayude a crecer, a ser maduros en el Señor. Y justamente hoy pondremos nuestra atención en la grandeza del poder de Dios. Y vamos a pedir a Dios que nos abra el entendimiento, que nos ilumine, para que nosotros podamos aprender, podamos entender lo que tienes. Así que vamos a dar lectura al capítulo 1, versos 19 hasta el 23. La palabra de Dios dice así: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros pensamos en las expresiones del poder de Dios, nos damos cuenta que en las Escrituras podemos hallar una infinidad de estas. Por ejemplo, si recordamos Génesis 1, nos habla del poder de Dios en el momento de la creación. Otra cita es Jeremías en el capítulo 32, 17, y él dice: Señor Dios, he aquí hiciste todos los cielos, la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Salmo 77, 14 también tiene la misma idea. Y dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos.
Otras muestras del poder de Dios podemos encontrarlos en la salvación del pecador. El Salmo 106, el verso 8 dice: no obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Segunda Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y así, hermanos, podemos encontrar muchas citas que hablan del poder de Dios. Sin embargo, la exhibición más grande del poder de Dios fue en la resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos habla de ese poder de Dios en el verso 19 del capítulo 1 de Efesios que hemos dado lectura, y usa las palabras como superinminente grandeza de su poder y la operación del poder de su fuerza. Ahora, si nosotros ponemos atención, el apóstol continúa hablando de cómo el poder de Dios fue manifestado en Cristo al resucitarle de entre los muertos y sentarle a su diestra en los lugares celestiales, sometiendo todas las cosas bajo sus pies y dándole por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, la muerte de nuestro Salvador es la demostración suprema, es la demostración más grandiosa del amor de Dios. La resurrección del Señor Jesús es la demostración suprema de ese poder. Es cierto, en estos versos son tan importantes porque nos muestran el poder de Dios, de nuestro Dios, y además porque nos permiten contemplar algo de la doctrina que se refiere al Señor Jesús. Los versos 20 y 21 que hemos dado lectura nos dicen que ese poder actuó en el Señor Jesucristo, resucitándole de los muertos y llevándole hasta la diestra de Dios en los lugares celestiales, y lo puso a nuestro Señor sobre principados, sobre toda la autoridad, sobre los señoríos, sobre todo lo que se nombra, no solamente en este siglo, también en el siglo venidero. El poder de Dios es el mismo que pudo tomar a su Hijo de entre los muertos y levantarlo de la muerte. Y no solo levantarlo. ¿Por qué digo esto? Porque en otras ocasiones, en otras oportunidades, también sucedió lo mismo con otros personajes de la Biblia. Por ejemplo, Lázaro resucitó. El hijo de la viuda de Naín resucitó. La hija de Jairo resucitó. Y hubo mucha gente que resucitó. La Biblia en Mateo, en capítulo 27, de 51 hasta 53, nos cuenta que la tierra tembló, que las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos se levantaron y salieron de esos sepulcros. Lo que debemos entender, hermanos, es que ellos resucitaron, pero con su mismo cuerpo. Y claro, después de un tiempo volvieron a morir. En cambio, la resurrección del Señor Jesucristo fue totalmente diferente. Él resucitó con un cuerpo nuevo, un cuerpo diferente. Y la muerte ya no se podía enseñorear más de Él. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con el poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué fue necesaria la resurrección del Señor? Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, había muerto y había sido sepultado. Su muerte no solo era una gran injusticia cometida por los hombres de ese tiempo, sino que fue un asunto realmente importante. El Señor Jesús estaba poniendo su vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué murió? Las Escrituras nos dan respuesta en 1 Pedro 3:18, por ejemplo. Dice que Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, su muerte fue para redimirnos. Él pagó la pena de nuestros pecados.
Su resurrección fue para nuestra salvación, porque el Señor Jesucristo resucitó para salvar a todos los que creen. Romanos 5:10 lo resume de esta manera. Él dice, porque aun siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor Jesucristo resucitó sin importar el hecho de que habían sellado su tumba, sin importar que habían puesto guardias para asegurar su cuerpo y que nadie los robara. Él resucitó de la muerte sin importar que los escribas, que los fariseos y los fanáticos religiosos dijeran que él había blasfemado por llamar a Dios Padre y por anunciar que él iba a resucitar de los muertos. Hermanos, nuestro Salvador resucitó. La muerte no le puede alcanzar. Sus discípulos habían perdido su esperanza en él. Él había sido crucificado. Hermanos, el Señor Jesús resucitó de la muerte y con su resurrección confirmó la esperanza, confirmó la promesa de salvación. Él resucitó porque Dios Padre lo había planeado así y para la salvación de todos los que creen en Él como único y suficiente Salvador. Ahora, en los siguientes versos, en el 20 al 22 del texto que estamos meditando, también nos muestra que nuestro Salvador fue exaltado. El poder que había operado en resucitándole de los muertos, ahora estaba operando para sentarle a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo nombre. Entonces, nos dice también que le dio a la iglesia por cabeza. Entonces, hermanos, ya vimos que Dios fue exaltado, ¿no? El Señor fue resucitado de entre los muertos. Y además dice que lo exaltó, que Dios mismo lo exaltó, haciendo que se siente a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, la diestra de Dios es el lugar de amistad, es el lugar de honor, confianza y autoridad. Y saben, ahí está sentado nuestro Salvador. Otro texto de la palabra de Dios también nos enseña sobre esta exaltación. Filipenses capítulo 2, 9 al 11, que es un texto sumamente conocido, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y además le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y saben, toda lengua confesará que el Señor Jesucristo es Salvador, es Señor, para la gloria de Dios Padre. En Marcos 16, 19 también nos enseña que el Señor, después que les había hablado, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Se imaginan esto, hermanos? Seguramente que ha sido algo espectacular. Ahora debemos tomar en cuenta que esta verdad no es una descripción de lo que será, de lo que va a venir, sino más bien es una descripción de lo que ya es. El Señor Jesús es el ungido, está resucitado, está exaltado y Él es Rey de gloria. Todo lo que se refiere a Él es exaltado. Los nombres que les dan en la Biblia son para su exaltación. Por ejemplo, el nombre Jesús significa Salvador. Cristo significa ungido. El Hijo del Hombre es de quien hablaron todos los profetas. El Hijo de Dios significa que Él tiene toda la deidad de Dios. Sí, hermanos, nuestro Señor es exaltado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío. Y saben, y aunque no entendamos bien esos rangos de los que nos habla la palabra, hay algo que sí sabemos, hay algo que no dudamos, que el Señor está sobre ellos.
está reinando sobre ellos. Es el rey sobre todo. La Biblia nos enseña que toda la autoridad está sometida a Él. Por eso, Él mismo nos dijo en Mateo 28, 18, si recuerdan, Él les dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hechos 5:31 también tiene la misma idea. Dice a este Dios, ¿no? Dios mismo lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, el Señor Jesús está en el cielo y está ejerciendo autoridad. Nuestro Salvador es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está a la diestra del Padre y a Él están sujetos todos los ángeles, todas las autoridades, todas esas potestades. No hay nada ni nadie que no se sujete al poder, a la autoridad de Dios. Y claro, para terminar estos versículos, para terminar de redondear lo que estamos meditando, los versos 22 y 23 del capítulo 1 de Efesios nos enseñan que en su exaltación, sobre todo, el Señor Jesucristo es el regalo de Dios para la iglesia. Él vino a ser la cabeza de toda iglesia, de todas las iglesias, de todos los creyentes que hacen su cuerpo. El Señor Jesús invade a su iglesia con su presencia y con sus bendiciones. Hermanos, en estos versículos que hemos meditado, nos da una buena descripción de la doctrina que se refiere a nuestro Salvador. Él es el elegido de Dios. ¿Sí? Él es el Todopoderoso. Pero lo más importante de todo esto es que Él es nuestro Salvador y Señor. Deberíamos de agradecerle a Dios constantemente. Cada vez que recordamos que Él ha dado su vida por nosotros, deberíamos de estar agradecidos, honrar a Dios. Hermanos, esto es parte del crecimiento. Esto es parte de las bendiciones que Dios tiene en Cristo Jesús para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por dejar a tu Hijo el Señor Jesús como cabeza de la iglesia. Señor, admiramos tu poder, Señor. Admiramos toda esa tu fuerza, Señor. Porque has levantado a nuestro Señor de entre los muertos y lo has puesto sobre todo. No hay nada ni nadie que no doble rodillas delante de Él. Padre, gracias, porque tenemos a este Señor, a este Salvador, intercediendo por nosotros. Él está sentado a la diestra de ti, Señor, de ti, Padre. Y gracias por dejarnos tantas bendiciones, Señor, en Cristo. Te agradecemos, Padre, por todo lo que haces con nosotros y en nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a afirmarnos en lo que estamos aprendiendo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Buenos días. Que nuestro Señor Jesús les bendiga grandemente.